Bajo el puente del troll. Lovecraft fue el autor más renombrado de terror primigenio del planeta, pero no fue el primero. Está Lord Dunsany con su Ocio en el País del Jan, Ambrose Bierce con Un habitante de Carcosa, Robert W. Chambers y El signo amarillo, Arthur Machen, Vinum Sabati, y por supuesto hay influencia de Algernon Blackwood con su Wendigo. Sin todas estas figuras del terror, la literatura Lovecraftiana, o lo que hoy en día definimos como Lovecraftiano, no existiría como tal. Las descripciones indecibles, el relatar hechos en países imposibles, en territorios inexistentes, en pedazos de islas que aparecen de la nada, en territorios hostiles, en medio del bosque, en un pueblo que se parece a todos los pueblos, pero que no es ninguno de ellos a la vez. Todos son elementos tomados de alguien más. Y como Lovecraft hizo en su momento, de tomar inspiración específicamente de Arthur Machen, quien es incluso el inventor de su Aclo, el lenguaje que utiliza Lovecraft para describir el habla de sus dioses antiguos y primigenios. De la misma manera que lo hizo Lovecraft, con Lovecraft lo han hecho decenas o centenares de autores que han tomado sus propios mitos y han construido a partir de ellos. Lovecraft, de cierta manera como en su literatura lo es Yog-Sothoth, es la puerta, es la llave y es el puente. Y exactamente de esta manera es como funciona su literatura. Es emulada, es reproducida y es homenajeada por un sinfín de autores literarios y gráficos que buscan expandir su universo. Es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Lamentablemente no tenemos oportunidad de hablar de todos los autores que han expandido su universo, aunque a lo mejor podemos mencionar algunos, incluido August Arlett, que escribió directamente inspirado por las obras de Lovecraft, Robert Bloch, que era amigo de Lovecraft, me parece que solo amigos por correspondencia, que nunca se conocieron, Ramsey Campbell y algunos otros autores que fueron influenciados en épocas cercanas a la muerte o a la vida de Lovecraft. Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de una obra de 2010 del autor de Watchmen, Alan Moore, quien con el ilustrador Jason Burrows publicaron con Avatar Press una serie en 4 tomos llamada Neonomicon, o Neonomicon en español, una expansión espiritual de los mitos de Cthulhu, inspirada en las obras más populares de Lovecraft, específicamente en las obras sobre Innsmouth y el horror de Dunwich, entre otras. Neonomicon, o Neonomicon, fue premiada en 2012 con la presea Bram Stoker, el premio Bram Stoker a Mejor Cómic Nuevo. Pero al mismo tiempo sucede un fenómeno peculiar con esta obra. Muchísimos lectores de Alan Moore y otro tanto de fans de la obra de Lovecraft repudian esta serie de 4 cómics que abreva directamente en una cantidad inmencionable de referencias Lovecraftianas. ¿Qué es lo que hace tan popular este cómic? Vale la pena leer Neonomicon. Es una obra
que deberíamos alabar o es un pedazo de ficción que hay que criticar por la naturaleza de su contenido? Eso, precisamente, es lo que vamos a discutir el día de hoy. Bienvenidos al último episodio de esta temporada de Bajo el Puente del Troll, una temporada expandida de Howard Phillips Lovecraft que hemos hecho aquí a lo largo de 5 programas, únicamente dos de los cuales salieron al aire en Radio DG, y ahora pues esta versión expandida a 5 episodios que quizá complementaremos dentro de un par de semanas con la pequeña entrevista que les prometía a la obra de Santiago Caruso, quien es precisamente un autor moderno, un autor contemporáneo. Lo tenemos aquí, está vivo, tiene mi edad, que está directamente afectado de manera positiva por la mitología Lovecraftiana. ¿De qué se trata Neonomicon? Es precisamente con lo que tenemos que comenzar este programa. Por supuesto, daré el resumen lo más completo posible sin ser totalmente exhaustivo de la obra, y de cualquier manera los invito a leer Neonomicon, no por la naturaleza del tema de hoy, no como una invitación a leer una gran obra, sino quizá a leer una obra controversial y formarse su propio criterio. 2 agentes del FBI, un hombre de raza negra llamado Lamper y una mujer referida por su apellido como Bears, se encargan de un caso de homicidio ritual donde hay un grupo de perpetradores de características distintas, de trasfondos distintos, que están imitando los mismos o el mismo modus operandi de otra serie de asesinatos previos que terminaron con un ex agente del FBI, un tal Aldo Sachs, que conocemos al principio de la historia, que pasa de ser agente del FBI a convertirse, y de investigar estos asesinatos rituales, a convertirse en un asesino él mismo y a quedar recluido, instituido en un hospital psiquiátrico luego de su aparente rompimiento psicológico que eventualmente será explicado. Cuando estos 2 agentes nuevos, Lamper y Breers, retoman el caso que Aldo Sachs debió haber resuelto, pero del cual se convirtió él mismo en un victimario, van y confrontan a este nuevo asesino, y lo primero de lo que se percatan es de que Aldo Sachs habla en un lenguaje extraño que ellos creen es un lenguaje inventado o que son frases o sonidos sin sentido, que les impide comunicarse directamente con él, por lo que Lamper y Breers deciden abandonar esta pista. Esto es el comienzo de nuestra historia, y seguir una segunda pista que se convierte en su única pista a la cual aferrarse, y es que Aldo Sachs les había previamente compartido el nombre de uno de los contactos que él mismo estaba siguiendo cuando comenzó a investigar los asesinatos, y se trata este contacto de un traficante de pornografía y drogas conocido como Johnny Carcosa. Lo primero que notamos aquí es la referencia a Johnny Carcosa. Al comenzar este programa mencionaba a algunos autores previos a Lovecraft que explotaron o que comenzaron el género del horror primigenio. Uno de estos autores que mencioné es Ambrose Bierce, y Ambrose Bierce es el autor de Un habitante de Carcosa. Está directamente tomada de aquí esta referencia del nombre de este contacto, Johnny Carcosa. Todos los contactos, todos los personajes medianamente secundarios que aparecen en esta historia tienen nombres que son referencias a escritores de terror primigenio o a cuentos de estos mismos autores. La pareja de agentes del FBI rastrea o comienza a tratar de rastrear a Johnny Carcosa hasta el pueblo de Salem, en Massachusetts. Nuevamente una referencia Lovecraftiana. Ya decíamos que todo lo que en Lovecraft no sucede directamente en Providence, Rhode Island, sucede en Massachusetts o en sus alrededores, o al menos mucho de lo que impregna la obra de Lovecraft. Luego de que Carcosa aparece y desaparece de manera literal enfrente de los ojos de Breers, es muy interesante la escena. Están rodeando el edificio donde creen que van a encontrar a Johnny Carcosa, y
Johnny Carcosa se manifiesta, se aparece detrás de la agente Brares y comienza a hablar con ella. Él siempre aparece con un velo en la boca y parece tener una deformidad debajo que no quiere que veamos, por lo que habla con una especie de defecto de paladar suave o de lispo pronunciado que le impide pronunciar las palabras tal y como son, hecho que lo hace un poquito difícil de leer en cómic. Esto es un guiño totalmente Alan Moore. Alan Moore hace esto en distintos cómics, siendo el caso más famoso From Hell, con su hombre elefante, donde trata de imitar el habla del hombre elefante. Bueno, Carcosa aparece a espaldas de Brares, le dice algunas cosas medianamente extrañas, parcialmente perturbantes, y desaparece convirtiéndose en parte de un mural que está pintado justo detrás de donde previamente estaba de pie. Y cuando se lanzan a apresarlo se dan cuenta de que ahora la imagen de Johnny Carcosa está pintada como parte del mural. Es una escena interesante dentro del cómic, en el número 1 de los 4 números del cómic. Bueno, dentro del departamento de Johnny Carcosa, tras el encuentro, encuentran a la madre de Johnny Carcosa muerta dentro del departamento y encuentran cajas de mercancía muy peculiar. Toda la mercancía son juguetes sexuales relacionados con cuentos Lovecraftianos o con temas marinos, dildos de estrella de mar, todo tipo de juguetes sexuales que tengan como una especie de relación con seres anfibios, etc. Lamper y Brares deciden hacerse pasar por una pareja que está interesada en pues ese tipo de placeres sexuales, que están buscando juguetes de este tipo, y logran dar con uno de los distribuidores a los que Johnny Carcosa les vendía este material. Ese distribuidor es un hombre que tiene una tienda de fantasía, una tienda que vende cómics y que vende libros y que vende películas y todo, cosas usadas, pero que en la trastienda tiene un área de juguetes sexuales de fantasía que distribuye todos estos juguetes sexuales de Johnny Carcosa. Entonces Lamper y Brares, fingiendo ser fans de una especie de placer erótico atípico, convencen al dueño de que les muestre la trastienda y específicamente Brares, que es una chica en parte un poco geek y que conoce un poco más de referencias literarias adecuadas, convence finalmente al dueño de la tienda de que ellos son una pareja nueva en el vecindario y que están buscando pues un poquito de acción fuera de lo común que hay en el pueblo, y el dueño de la tienda termina invitando a la pareja de agentes del FBI, haciéndose pasar por una pareja de amantes, a una orgía en lo que él llama es la Orden Esotérica de Dagón. Por supuesto, referencia tomada directamente, ya lo sabemos, tanto de Dagón como de la sombra sobre Innsmouth. Bueno, aquí es donde comienza a partirse en dos el humor, el ánimo con el que esta historia es recibida. Les decía que bueno, esta historia es Alan Moore, sabemos que es alguien que sabe lo que está haciendo en el universo del cómic. Por otra parte, es un premio Bram Stoker a nuevo mejor cómic. La ilustración es pues de calidad, ¿no? Vamos a llamarla. Es un cómic bien hecho. Es un cómic que se compila y se distribuye en ediciones de lujo, de pasta dura. Es un cómic al cual en este momento aquí en Guadalajara, para los que nos escuchan desde Guadalajara, Panini le acaba de hacer una edición de lujo en pasta dura a un precio accesible. Es decir, es un cómic que se distribuye, pero la temática se va a un lugar muy oscuro y es precisamente el asunto que pongo aquí sobre la mesa. Si es algo que vale la pena alabar como un libro Lovecraftiano o de influencia Lovecraftiana, o si este libro de Alan Moore lleva las cosas demasiado lejos. Bueno, debemos de saber entonces a estas alturas que Brares, la agente femenina de este dueto del FBI,
es una adicta al sexo en recuperación, es una mujer que constantemente en charlas con su psicólogo o con su mismo jefe dentro del buró hace referencia a que es una persona que tuvo ciertos problemas psicológicos, de depresión, que se odiaba a sí misma y que eso la llevó a caer en un ciclo, de relaciones violentas, de relaciones dañinas, para hasta cierto punto castigarse o causarse daño. Todo esto es el precedente del personaje. La forma en la que Moore lo presenta también es extraña, por decirlo menos. Hay una serie de conversaciones que Brears tiene con Lamper, con su compañero al principio de la historia, donde ella hace ciertos comentarios que lo ponen incómodo a él y luego ella se disculpa y le explica como toda su patología y él le dice que no quiere saber y que minimiza muchísimo el problema de Brears, ¿no? El otro agente, y es como incómodo cada vez que aparece la conversación. Cuando llegan a Salem, los dos, para fingir que son una pareja casada, se tienen que desnudar el uno frente al otro y cambiarse. Y ella le hace ciertos comentarios a él de que a ella no le importa, pero él hasta cierto punto la hace sentir incómoda. Hay toda una perspectiva que no alcanzo a entender yo personalmente, si es intencional para hacernos sentir incómodos frente a la patología del personaje o si es un mal manejo del personaje de parte de Alan Moore. Bueno, los agentes pues son invitados a esta orgía en la orden esotérica de Dagon, en la parte baja de la casa de este dueño de la tienda de juguetes sexuales de fantasía oscura, vamos a llamarlos así, y llegan, se presentan pues con su mejor fachada, ¿no? Porque son dos agentes del FBI que están tratando de engañar. Y ambos, Lamper y Brears, se dicen el uno al otro: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a participar en esto lo mejor que podamos. Y desde antes de entrar a la orgía, Lamper le dice a Brears: no, yo no. O sea, yo la neta, o sea, si tú quieres ir y cogerte a todo el mundo, bueno, yo no. Y no estoy cómodo con esto. Y eso es lo que comienza a causar problemas en esta historia. Lamper y Brears entran a la orgía, se desnudan con un montón de gente desconocida que les da la bienvenida. La misma Brears pues, se lanza como a socializar e inmediatamente Lamper trata de escaparse del compromiso y dice que se le olvidó algo en su locker donde dejó sus pantalones. Deben de saber que la orgía tiene lugar en una pileta gigante de agua de mar. Es decir, esta gente tiene básicamente un desagüe de agua de mar que da hacia su sótano y tiene una especie de alberca de agua salada donde dentro y fuera de la alberca realizan sus orgías. Si todo esto les suena increíblemente raro, no se preocupen, es porque son personas normales. Entonces, en el momento en el que Lamper trata como de zafarse de este deal, y Brears lo nota como ligeramente incómodo, la gente dentro de la orgía, específicamente la pareja del tendero que los invita a la orgía, comienzan a sospechar de él. Descubren que es un agente del FBI porque revisan sus cosas, encuentran su placa escondida en la ropa que él había dejado aparte y, sin más, a Lamper le meten un tiro en la frente y tiran su cadáver. Luego de que los cultistas de la orden esotérica de Dagon deciden matar a Lampers,
también toman la decisión de dejar viva a Bears, la agente femenina del dueto, pues están tratando de atraer con su orgía a lo que ellos creen es una criatura que se presentará atraída por la cantidad de energía sexual desmedida que hay en el lugar. A partir de este punto, la historia del aclamado guionista de narrativa gráfica Alan Moore se convierte básicamente en una perversión pornográfica donde comenzamos a involucrar uno de los temas favoritos de Lovecraft de una de las formas más sexualizadas posibles, que son los hombres pez. De cierta forma, Neonomicon es una versión explícita de lo que el protagonista de La sombra sobre Innsmouth simplemente menciona y presencia a distancia con un grupo de cultistas que termina por tener una especie de orgía en el arrecife del diablo. En este caso, de una manera no tan velada como Lovecraft, o para nada velada en lo absoluto, el grupo de cultistas de esta nueva orden esotérica de Dagon termina por violar repetidamente a la agente Bears, a la protagonista de esta historia, en la pileta de agua salada, hasta que un nuevo integrante se presenta en el ritual. Otro punto de contexto es que Bears tiene serios problemas de la vista, utiliza lentes durante la primera parte de la historia, y cuando deciden presentarse en la orgía, uno de los personajes de la orgía nota que ella trae pupilentes y le hace un comentario de que no se puede meter al agua salada con los pupilentes, por lo que ella al principio de este episodio, de este segundo episodio, decide quitarse los pupilentes, y durante todo el ultraje sexual que ella tiene que soportar, no puede ver, además, o ve todo borroso. De repente se presenta este nuevo personaje a quien los otros cultistas básicamente le ceden el cuerpo fatigado de la agente Bears, y este nuevo personaje decide continuar la violación hacia Bears durante lo que ella de cierta manera nos da a entender son horas, con una estamina sobrehumana. Ella, por supuesto, no es capaz, por su defecto de la vista y por su falta de lentes, de ver al nuevo misterioso invitado, pero entiende muy pronto la dinámica de que él va a seguir allí con ella, y siempre y cuando él siga y la desee, los demás cultistas no se van a presentar y la van a mantener viva, por lo que comienzan con el paso de los días en este sometimiento, en esta humillación sexual, a llevarle comida, a mantenerla, a llevarle agua. Y eventualmente en uno de estos episodios, la dueña de la propiedad, quien es la que tiene más contacto con ella, decide concederle que se pueda poner su par de lentes de marco. Momento en el que Bears, después de no sé si horas o días de que esto está pasando, descubre que su nuevo violador es un hombre pez gigantesco con un deseo sexual desmedido, y comienza una nueva etapa de violaciones básicamente hacia Bears, donde ella pasa tanto tiempo siendo ultrajada que se fatiga y comienza a perder la conciencia en estos episodios. En este punto ya tenemos toda una serie de marcadores que no suenan Lovecraftianos. La literatura de Lovecraft es totalmente estéril en cuanto a sexo, pero la premisa de Moore es que no lo es. Y eso es precisamente lo que me parece una interpretación errada por parte de Moore. Moore quiere justificar que, dado que las formas tentaculares de los dioses Lovecraftianos son fálicas, hay una sexualidad velada en la literatura de Lovecraft, tanto como lo había en su propia vida, donde toda su sexualidad, incluso con su misma esposa, era algo velado. Entonces, lo que Moore está tratando de transmitir en Neonomicon es que
de cierta manera toda la literatura de Lovecraft estaba sexualizada, solo tú no te diste cuenta. Ese mensaje me parece una lectura totalmente errada, de un hombre que claramente no estaba buscando sexualizar a sus personajes, de un hombre que jamás tuvo un protagonista femenino en toda su literatura. Baste decir eso, de un hombre que cuando aparecían personajes femeninos en su literatura eran por completo nimios, eran irrelevantes o eran un trago amargo para los verdaderos protagonistas de la historia. Entonces, tenemos una historia que dice ser un pedazo de literatura inspirada por Lovecraft, o un pedazo de narrativa inspirada por Lovecraft, que de repente se pierde y se descarrila totalmente en su centro y en su tema, a pesar de la cantidad de referencias Lovecraftianas que tiene. La gente Breers, en sus momentos de sopor, entre medio de su exhaustión física, comienza a soñar o a alucinar, a lo mejor con Johnny Carcosa. Johnny Carcosa en sueños, en lo que él le dice es la ciudad de R'lyeh, donde presuntamente espera dormido el gran Cthulhu. En esta ciudad de R'lyeh, Johnny Carcosa le confiesa que es en realidad Nyarlathotep, uno de los dioses antiguos de la literatura Lovecraftiana. Ya lo vimos en el segundo o tercer episodio cuando vimos los dioses. Nyarlathotep es un dios medianamente inspirado por la mitología egipcia dentro de los mitos de Lovecraft, y es una especie de Hermes de vocero de los dioses. Bueno, Johnny Carcosa le confiesa que él es Nyarlathotep, y Breers empieza a utilizar estas alucinaciones o estos espacios de sueño para poder descansar de lo que le está sucediendo a su cuerpo en el mundo real. Cuando Breers logra por fin despertar después de un lapso en el cual Johnny Carcosa le concede dentro del sueño como un momento de paz, para que ella no sienta lo que está experimentando, se despierta. Y ella se despierta después de su experiencia sexual con muchísimas ganas de orinar. Y después de que orina en el piso, la criatura pez decide probar su orina. De nuevo, tómenlo en este momento como una parafilia. En este caso es lo único que no lo es dentro de todo el relato. Y básicamente rompe el drenaje que conecta con esta especie de estanque de agua salada que tiene la pareja que tiene presa a Breers allí en su casa, y le pide a Breers, o le dice a Breers en Aclo, que le va a ayudar a escapar. Breers descubre que la criatura habla Aclo, pero que también trata de hablar inglés, y que habla inglés con una cierta deformidad, un cierto efecto del habla quizá por sus cuerdas vocales atípicas, y ella trata de darse a entender con la criatura le dice que la puede sacar de ahí. Ella se percata que va a tener que nadar varios metros por debajo de la superficie marina, y eventualmente se lanza pensando que es mejor que la alternativa, y la criatura logra salvar a Breers. Breers contacta al FBI, y el FBI organiza inmediatamente una redada en el lugar donde tuvieron presa a su agente. Cuando el SWAT llega a la escena, básicamente se preparan para apresar o matar a todos los cultistas de la orden esotérica de Dagon. Se percatan de que alguien ya se les adelantó en el trabajo. Todos los cultistas o están muertos de una manera increíblemente violenta dentro de la propiedad, o comienzan a aparecer agonizantes en la casa, todavía hablando algunos, pero con las tripas de fuera. Bueno, hay toda una cuestión ahí también medio gore en el cómic. Y el escuadrón del SWAT finalmente llega a donde está el estanque de agua salada, donde se percatan de que fue la criatura, el hombre pez, quien mató a todos los cultistas antes de volverse a lanzar al agua. Y el equipo de SWAT, cuando ven a la criatura, entran pues en pánico y le disparan y la asesinan. También, por cierto, también encuentran ahí el cuerpo de Lamper, del otro agente. Y bueno,
Hay un hiato en esta historia, pasan 3 meses, ya es casi el cierre de esta historia. 3 meses después, la agente Bears regresa a donde fue la escena inicial de esta historia, que es en el manicomio con el otro ex agente del FBI, Aldo Sachs. Y cuando regresa con Sachs vuelve a tratar de incomodarla hablando en ACLO, pero nos enteramos de que la agente Bears ya habla ACLO a estas alturas. Sorprende con esto a Aldo Sachs, y después de hablar un rato en ACLO, finalmente comienzan a hablar en inglés entre ellos. Hubiera sido increíblemente extenuante que Moore hiciera toda la escena en ACLO, por no decir ridículo. Pero bueno, Sachs empieza a cuestionar a Bears y le dice: ¿cómo aprendiste ACLO? Ella le confiesa, ya en inglés por supuesto, que ella ha estado soñando con Johnny Carcosa, y que al estar soñando con él sueña en ACLO, y que al soñar en ACLO ahora se levanta de cierta manera entendiendo o sabiendo la terminología del lenguaje. Ambos coinciden y confirman que Johnny Carcosa es Nyarlathotep, y que aquí viene el gran reveal de la historia, la gran vuelta de tuerca de la historia. Lo que se revela, spoiler, en caso de que no quieran escuchar, van a tener que brincar los siguientes minutos de transmisión, pero estamos aquí precisamente para discutir la naturaleza de esta historia. Entonces también lo que pueden hacer, si les interesa tener una perspectiva personal antes de continuar escuchando, es pausar en este momento, ir a leer las cuatro partes que conforman esta historia, que son básicamente 4 cómics de 26 a 28 páginas cada uno, que conforman toda esta historia, y después continuar conmigo. Aquí viene el meollo. Alan Moore nos revela que Bears, la agente Bears, ahora está embarazada de la criatura anfibia que la violó recurrentemente, y que es precisamente por eso que la ayudó a escapar. Al probar la orina de la agente Bears, básicamente la criatura estaba haciendo una especie de prueba de embarazo viviente, y supo que ella había sido fecundada por él, supo que habían procreado juntos, y ayudó a salvarla porque tenía un interés en mantener a esta criatura. Bears entonces se convierte en la voz de Alan Moore, que nos explica su historia de cierta manera, o lo que él quería hacer a través de sus propias palabras, y nos revela que a ojos de Moore, Lovecraft no fue un escritor, sino que era el profeta de su propia religión, y que toda la literatura que escribió Lovecraft, todos sus textos, son profecías de cosas que no han sucedido y que están comenzando a suceder precisamente en el momento en el que se da la historia de Neonomicon. Todas estas profecías se cumplirán cuando el dios del que ahora Bears está embarazada nazca. Todos los demás antiguos nacerán de este dios y serán antiguos dentro de eones y eones en el futuro, y eventualmente aplastarán la tierra y se elevarán a los cielos y a todos los planos existenciales. Ese es boom, la vuelta de tuerca de Neonomicon. Ese es el motivo por el cual muchísima gente alaba de cierta manera esta obra como una de las obras que verdaderamente toman la esencia Lovecraftiana. Pero aquí es donde comienzan realmente mis preguntas, más que mis respuestas para con ustedes. Yo quiero el día de hoy plantearles preguntas. ¿Es esta una verdadera buena historia Lovecraftiana? Y a lo mejor más importante, ¿es Neonomicon un discurso que deberíamos alabar y recomendar? ¿O realmente estamos presenciando una narrativa horrenda, escrita sobre una mitología popular que Alan Moore sabía que vendía o que iba a vender, y que fue llevada por una sobreinterpretación liberal a un lugar demasiado alejado de donde la fuente estaba instalada? Y eso es lo que yo verdaderamente me pregunto, y eso es precisamente de lo que vamos a continuar hablando el día de hoy. Quizá el aspecto más importante que tenemos que explorar hacia qué lado
cargarnos con esta decisión, es el motivo por el cual Alan Moore decide escribir esta historia. Un hecho es que Alan Moore verdaderamente es un experto en Lovecraft, o al menos es un entendido en Lovecraft. Es una persona que admira su obra y que conoce a la perfección su trabajo. Alan Moore, si ustedes no lo conocen en cuanto a carácter como escritor, es un tipo obsesivo, es un tipo quizá algunos dirían brillante, pero también a mi gusto es un tipo supersticioso e inestable, que lleva demasiado lejos cosas que son del terreno de la fantasía y le aplica un cacho de realidad que no existe y que debe tomarse, por supuesto, como dicen los gringos, con un granito de sal, o como decimos nosotros, tomarlo de quien viene. El motivo por el cual Moore decide aceptar este trabajo de escribir Necronomicon no es porque sea un gran admirador del trabajo de Lovecraft, sino por dinero. Ese fue el verdadero motivo. Necronomicon es una secuela que más o menos aparece en el momento en el que Watchmen, la famosa adaptación cinematográfica del cómic del mismo nombre de Alan Moore, llega a los cines 2009, 2010, estamos hablando más o menos de estas fechas, y se convierte en un éxito. Lo primero que hay que puntualizar para la gente que no lo sabe y que no sabe cómo funciona la entreverada y confusa mente de Alan Moore, a partir de su primera adaptación a cine, y vaya que tiene varias adaptaciones a cine, toma la decisión de que jamás va a aceptar dinero de las regalías de ninguna de sus obras que se adapten, porque va a considerar apócrifas todas las adaptaciones. En una entrevista posterior al estreno de la película de Watchmen, Alan Moore declaró que luego de separarse de DC Comics por supuesto, necesitaba dinero para saldar sus impuestos. Lo que sucede es precisamente lo que decíamos anteriormente. Alan Moore, desde su primera adaptación fílmica, ha repelado de todo lo que se ha hecho con su material de origen. La primera adaptación a cine que se hace de la obra de Alan Moore es From Hell, una lamentable y desafortunada película con Johnny Depp en el rol protagónico, donde básicamente simplificaron y le drenaron la profundidad a todos los personajes de uno de los que sí deben ser uno de los mejores cómics de la historia del cómic, que es From Hell. Una novela gráfica admirable, profunda, difícil de seguir, multifacética y llena de niveles y sentidos. Se convirtió en una mala película de terror del verano. Después de esta primera adaptación, Alan Moore no queda muy contento con lo que sucede y finalmente decide que a partir de la siguiente adaptación no va a aceptar regalías de estas obras, que ustedes van a decir, bueno, entonces si no quiere aceptar las regalías, ¿para qué las está vendiendo? Bueno, esa es la otra mitad del problema.
Alan Moore fue un creador particularmente fructífero en la década de los 80, momento en el que cómic que hacía básicamente se convertía en un éxito y él vendía los derechos a Hollywood. Él vendió los derechos a Hollywood de la mayoría de sus obras importantes: From Hell, Liga de los Hombres Extraordinarios y por supuesto Watchmen. Cuando Hollywood decide finalmente realizar estas adaptaciones, él ya no quiere que esto suceda, pero ya es demasiado tarde. Ya los derechos ya están vendidos, ya están comprados, ya están pagados y él no puede rechazar estas adaptaciones fílmicas. Después del fracaso absoluto de From Hell, apareció Liga de los Hombres Extraordinarios, que es todavía una peor película. Está considerada como la película que puso el clavo final en la carrera de Sean Connery, que ya estaba pues considerando retirarse y que después de esa película básicamente se convirtió en su toma de decisión de que tenía que retirarse del cine. Es una película terriblemente mala, es una burla, ¿no? También sabiendo que la fuente de League of Extraordinary Gentlemen, el cómic original de Alan Moore, es fabuloso. El tercer strike fue Constantine, la adaptación con Keanu Reeves y Rachel Weisz a cine del personaje creado precisamente por Alan Moore. Y bueno, para cuando llega Watchmen, digamos que Alan Moore ya está cansado de rechazar malas adaptaciones. Siendo honestos, Watchmen es una adaptación brillante al cine. Watchmen es fabulosa, es el único gran trabajo de Zack Snyder, quizá junto con 300, ambas adaptaciones precisamente de novela gráfica. Watchmen, sobre todo en su versión extendida, captura casi a la perfección el material de origen de Moore. Nunca lo traiciona, sabe complementarse de una forma exquisita con el sentimiento de la época en la que Watchmen está escrito, y es una adaptación fascinante. No obstante, Alan Moore repeló de ella, y cuando el dinero de las regalías de Watchmen llega a su puerta en un gordo cheque por quizá miles o millones de dólares, Alan Moore decide continuar una práctica que había estado realizando hasta el momento, que es redirigir el dinero a los artistas gráficos que colaboraron en sus cómics y que él siente, pues, si ellos lo desean, merecen parte de ese dinero. O todo ese dinero, en el caso de Alan Moore. El problema es que ese cheque está expedido a nombre de Alan Moore y le genera un impuesto. Tú, por recibir un pago, pues obviamente dentro de un régimen legal generas un impuesto. No sé exactamente cuál sea el porcentaje en Inglaterra, pero Moore de repente se topó con un enorme problema. Estaba a punto de rechazar todo el dinero de Watchmen y necesitaba dinero para pagar el impuesto que le generaba el dinero que no iba a aceptar. Y en vez de tomarlo de lo que él llamaba dinero sucio, que era precisamente el dinero de esta adaptación de Watchmen, decidió generar un poco de dinero limpio. Y en una entrevista que le realizan al respecto, él dice que se comunica con Avatar Press, con esta editorial con la que ya tiene varios años trabajando y con la que ya había realizado una novela gráfica inspirada en la obra de Lovecraft llamada El Patio, The Courtyard, donde los personajes que ahora aparecen en Neonomicon se forman. Hablé con William A. Christensen de Avatar Press, declara Moore en esta entrevista que les comento, quien sugirió que podía pagarme algo de dinero si me comprometía a escribir una serie nueva en 4 partes. Así que eso fue exactamente lo que hice. A pesar de haber hecho esto para pagar impuestos, siempre me aseguro de crear la mejor historia posible. Esas son las palabras traducidas de Alan Moore en esta entrevista, donde le preguntan precisamente de dónde nace el proyecto de Neonomicon. Neonomicon entonces es una secuela de esta obra El Patio, The Courtyard, que les comento, donde aparece por primera vez Aldous Sachs. Aldous Sachs es el protagonista de la primera parte. Lo que vemos en El Patio es el momento en el que Aldous Sachs es un agente del FBI y le encargan investigar 3 asesinatos rituales donde el modus operandi es exactamente el mismo, pero no hay ninguna otra conexión.
Básicamente los perpetradores son personajes completamente inconexos entre sí y el FBI no logra dar con la causa por la cual personas que no tienen ninguna vinculación matan de la misma manera. Las investigaciones de Aldo Sachs en esta primera parte lo llevan al Club Red Hook, que también aparece en Neonomicon. Nada más pues omití en la descripción toda la parte donde van al Red Hook, pero aparece también en la secuela, donde Aldo Sachs escucha por primera vez hablar de una droga, o lo que él cree es una droga llamada ACLO. Ya lo dijimos, ACLO es el nombre del lenguaje inventado previo a Lovecraft, que después Lovecraft retoma para algunos de sus mitos. Lo que Aldo Sachs cree que es una droga, pues comienza este personaje a rastrearla y se entera de que si es una droga es vendida por un fulano misterioso llamado Johnny Carcosa. Aquí también aparece por primera vez el personaje de Johnny Carcosa. Cuando los dos personajes se encuentran, Sachs empieza a sufrir peculiares y horribles alucinaciones en ACLO, en el extraño lenguaje, y descubre pues lo que nosotros ya sabemos, que ACLO no es una droga, sino que es una infección básicamente que se transmite por medio de un lenguaje primordial. Al ser infectado, Aldo Sachs se convierte de investigador en asesino ritual él mismo y pues descubre sí cuál es la conexión entre todos los perpetradores de su crimen, pero también se convierte en un asesino y cierra la historia dándose cuenta de que él es un eslabón más en una cadena de eventos que todavía no tienen fin. Ahí cierra la idea detrás del patio, y de entrada me parece una idea muchísimo más atractiva que la de Neonomicon, donde en Neonomicon tenemos una justificación sexual. En el patio tenemos una justificación lingüística que está dentro de lo que a mí me parece mucho más apegada a lo Lovecraftiano. Otra cosa que yo cuestiono aquí es, quizá estoy yendo demasiado lejos con este cuestionamiento, pero ¿por qué darle una justificación lingüística? ¿Por qué infectar de maldad lingüísticamente a un personaje masculino? ¿Y por qué estigmatizar sexualmente al protagonista femenino de cierta manera? Aunque bueno, aquí puede haber una doble lectura, ¿no? El personaje masculino que es afectado por lingüística se vuelve malo, donde la mujer que es violentada sexualmente queda fecundada por una especie de entidad divina y se convierte en una especie de matriarca poderosa, ¿no? Esa también es una lectura que si quieren pueden hacer, pero a mí me parece que Moore va precisamente hacia el lado opuesto. Me parece vulgar que Moore utilice la adicción al sexo de la protagonista para justificar que ella puede soportar una violación, continuar después su vida y manejar perfectamente el hecho de quedar embarazada de un ser monstruoso, decidir quedarse con la criatura y criarla, aceptando que esa criatura va a ser el castigo de toda la humanidad. Me parece vulgar, ¿no? Que empiece haciendo hincapié en que la protagonista es una adicta al sexo, en un afán de decir lo que le va a ocurrir a ella, a cualquier otra persona la volvería loca o la destrozaría, pero ella es capaz de soportarlo porque está enferma. No sé, tengo algunos problemas con la justificación dentro de la historia. Por otra parte, dentro de la patología del crimen, esto no es inaudito. Es decir, en casos reales de secuestros prolongados donde el secuestrador se convierte en violador también de la víctima y la embaraza, en por lo menos 3 casos registrados, en los cuales no me voy a meter y no voy a mencionar nombres, pero por lo menos en 3 casos registrados de mujeres o niñas que han sido secuestradas en lapsos muy prolongados por perpetradores que eventualmente se convierten en sus violadores y que quedan embarazadas, han declarado que es precisamente el hecho de haber dado a luz y de haber tenido un hijo lo que las mantuvo vivas y lo que les dio de cierta manera la fuerza para tratar de salir de su situación cuando ellas se consideraban víctimas incapaces de hacerlo de otra manera.
Entonces, de nuevo, tenemos un discurso que se puede inclinar hacia un lado o que se puede ir totalmente hacia el otro. ¿Hacia dónde me inclino yo? Ahora que ya estamos por terminar, ¿de qué lado cae mi moneda? ¿Cuál es mi juicio final frente a Neonomicon? Mi juicio final es que Alan Moore es y siempre será un autor brillante que conoce de una manera íntima y especial el mundo de la narrativa gráfica y es precisamente su obsesión casi patológica lo que lo convierte en uno de los mejores guionistas de la historia del cómic. A pesar de lo dicho, Alan Moore es un hombre testarudo, es un tipo supersticioso, de ideas extrañas que por lo general empuja demasiado lejos. Se dice un tipo racional y al mismo tiempo se inventa sus propios afanes religiosos. Es un tipo que se obsesiona con temas que de manera recurrente explota cuando ni siquiera estamos seguros de que a alguien le interese que sean explotados estos temas. Y me parece que Neonomicon está construido sobre un cimiento débil, sobre una premisa demasiado simple, que es que Moore busca sexualizar algo que no es sexualizable, que es la literatura de Lovecraft. Finalmente, mi punto más álgido en esta discusión es que ninguna sexualidad consensual es verdaderamente violenta. Y aquí salen todos ustedes, fans de las nalgadas y las esposas, de las esposas me refiero a las de metal, diciendo que sí puede haber una violencia en la sexualidad, pero es una mentira. Incluso cuando se busca un placer masoquista, ese aparente sufrimiento lo estamos convirtiendo en un placer porque es deseado y la víctima está en un ambiente controlado donde esa violencia es consensual y es fingida. Por lo que construir una historia aludiendo a que un personaje puede sopesar esa violencia de manera no fingida y convertirlo en algo positivo, me parece que es cruzar una línea que no debería ser cruzada. Esa es mi opinión final. Con esto me gustaría cerrar el episodio y la temporada. Voy a, por supuesto, como me han estado pidiendo un par de personas, voy a subir la entrevista con Santiago Caruso, donde hablamos precisamente de su ilustración en El horror de Dunwich, en la edición de Zorro Rojo, entre otras cosas de su obra pictórica que es fabulosa y que les recomiendo que busquen y sigan. Es un pintor e ilustrador argentino, joven, que ya a la fecha expone por todo el mundo con precios bastante elevados su obra, que es muy exitosa, pero que también afortunadamente es accesible por medio de su trabajo de ilustración y no solo a través de su caro trabajo pictórico. Les agradezco como siempre escuchar, les pido su opinión en esta reflexión. Me gustaría que se convirtiera esto en un tema de discusión más que en los simples comentarios de me gustó o no me gustó. Sería fabuloso para mí recibir de ustedes una introspectiva a dónde cae para ustedes la moneda en Alan Moore en general, en Lovecraft en general y específicamente en este tema que les planteo, que es Neonomicon, una obra presuntamente inspirada en lo Lovecraftiano, pero que se aleja espiritualmente de ello. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Nos escuchamos en un par de semanas más.